Borja presenta Médico de Guardia con el doctor Armando Macé. Hola amigos de todo Lima, muy buenas noches. Este es su programa Médico de Guardia, siempre por Radio San Borja. El día de hoy vamos a tocar un tema que ha sido motivado por las consultas que he tenido hace unas horas en la Clínica La Luz, donde he tenido varios pacientes que se quejaban de mareos, de pérdida de la estabilidad y también vértigo. Parece que fueron sinónimos, pero no son sinónimos. Así que yo le explicaba al paciente, y es importante que a los pacientes se les explique. Muchas veces de las consultas médicas de los hospitales, obviamente no hay el tiempo, porque el médico tiene que recibir a un paciente y otro paciente y otro paciente, entonces a veces, por más que el médico quisiera explicar, a veces no hay lugar. Yo creo que esta es una tribuna en la cual puedo darle algún panorama general para que el paciente sepa a qué atenerse. Definitivamente, el cerebro es un órgano noble que se alimenta principalmente de glucosa y de oxígeno principalmente. Eso quiere decir que, por ejemplo, si hay un paciente que no ha tomado desayuno y entonces no tiene una cantidad de glucosa dando vueltas por el cerebro, hay una hipoglicemia, obviamente el cerebro va a sentir esa falta de la glucosa, que es una especie de combustible excelente para las actividades, y entonces el paciente va a tener una sensación de vaído, de que la visión se le hace un poco nublosa, ¿no? Porque obviamente el cerebro no está teniendo esa alimentación principalísima que se hace a través de los derivados de la glucosa, ¿ok? Así que una persona que no tomó desayuno, ¿no? Puede tener un vaído. La razón sería una falta de glucosa y una hipoglicemia. Otro asunto podría ser un paciente, por ejemplo, que tenga taquicardia o taquicardia, o puede tener de repente una arritmia cardíaca. Se supone que el corazón en promedio debe latir en promedio, digamos, unos 75 contracciones por minuto. Cada vez que el corazón normal se contrae, expulsa hacia todas las arterias, expulsa una cantidad de 70 centímetros cúbicos aproximadamente de sangre, es decir, como una taza de té llena de sangre. Entonces el cerebro está acostumbrado de que cada fracción de tiempo recibe pues una cantidad de oxígeno y de nutrientes, en este caso la glucosa. ¿Qué pasa en algunos casos? Que cuando hay una arritmia cardíaca, el corazón no llega a contraerse con la cantidad suficiente, y entonces va a haber un tiempo en la cual el cerebro dice, ¿qué pasó? ¿No? Si a mí me debe llegar, vamos a poner un ejemplo, a mí me debe llegar la sangre cada 3 segundos o cada 2 segundos. Si hay una arritmia, de repente esa arritmia dura unos 5 o 6 segundos, y en la cual el cerebro no tiene pues una irrigación. Entonces allí se presenta un mareo, un vaído súbito, ¿no? Es como que alguien le está apagando la luz. Así que una arritmia cardíaca también podría dar esa causa, ese malestar de una sensación de pérdida del equilibrio, de vaído, ¿no? Ese es un asunto. Muchas veces también el corazón puede tener una fibrilación, es decir, la aurícula que está en la parte superior del corazón, lo que hace es recibe la cantidad de sangre que viene de las arterias pulmonares para enviarlas al ventrículo. El ventrículo se llena de sangre, se contrae y sale un buen chorro de sangre a toda la parte del cuerpo, la aorta ascendente, descendente, entonces todos los tejidos están bien irrigados. Pero muchas veces, cuando en esa aurícula que está temblando, el término correcto es fibrilando, puede ser que como esa sangre está allí como media estasiada, media depositada, que no se mueve, se coagula. Y entonces,
cuando viene la contracción del ventrículo, puede ser que un coagulito se dispare. Y entonces ese coágulo comienza a subir por las arterias hasta que llega un momento en que no pasa, porque se atora. Porque el coágulo es mucho más ancho, mucho más, un diámetro mayor, ¿no?, a la arteria, que cada vez se va achicando, ¿no? Conforme se aleja del corazón, las arterias se van haciendo más pequeñas. En ese momento, obviamente el coágulo funciona como un corcho que atora la parte distal de esa arteria, entonces la sangre no pasa. Y vamos a suponer entonces que la arteria que es ocluida por este coagulito, la parte que sigue hacia adelante se queda sin riego. Y entonces eso puede ser otra sintomatología, ¿no? Esos pequeños coagulitos en afecciones cardíacas que algunos pacientes tienen. Pero también, muchas veces, con el tiempo, ¿no?, así como las arterias se van cerrando, producto pues de los depósitos de la aterosclerosis, que quiere decir que todas las personas que tienen una dieta desordenada, entonces tienen una gran cantidad de grasa que se van pegando en las paredes de las arterias. Entonces, al pegarse ahí como si fuese un sarro, así como a veces nosotros, si ustedes recuerdan, a veces cuando en la casa se atora el desagüe, nos viene el grafitero y comienza a ver pues que hay el huequito por donde se debe ir todas las aguas servidas, es obstruido por algo. A veces se queda un pedazo de tierra, a veces una media, cualquier cosa que achique la fuga de esas aguas servidas hacia los desagües, ¿no es cierto? Disculpen el ejemplo, pero creo que eso le ha pasado a cualquiera. ¿A quién no alguna vez no se le ha inundado? Pues uno se está afeitando y de repente pues no pasa el agua. ¿Qué pasó con mi lavatorio? Se llenó de agua, no pasa, ¿no? O muchas veces el patio, estamos baldeando el patio y no pasa el agua porque obviamente el conducto de drenaje se ha taponeado. Igual las arterias del ser humano, muchas veces cuando las personas comen mucha grasa, muchos lípidos, mucho colesterol, se van angostando hasta que llega un momento en que no pasa la sangre. Muchas veces esto ocurre en las arterias. Tenemos dos arterias importantes que están en la parte posterior de la cabeza, ¿no?, por la nuca, y entonces muchas veces las personas al mover la cabeza y tener las arterias rígidas, entonces van a sentir que se le apaga la luz, van a sentir que hay una sensación de falta de equilibrio. Eso ocurre cuando existen muchos pacientes que las arterias están prácticamente embadurnadas por dentro de estas agregaciones de material de colesterol, que va a hacer que la luz, el huequito por donde va a pasar la sangre, cada día se va haciendo más delgado y más delgado. Estos son algunos ejemplos. Otro ejemplo o causas es, una cosa es que por una manguera pase agua, H2O, entonces por la manguera va a pasar rapidito porque el agua es un líquido que tiene una gran fluidez. Pero si yo quisiera, por ejemplo, por una manguera pasar un poco de Quaker, seguramente se va a atorar porque el Quaker, por su naturaleza, tiene pues una consistencia mucho más densa. Entonces, tengamos ese mismo ejemplo. Una cosa es que por una manguera pase agua, entonces pasa rapidito. Otra cosa es que pase Quaker. Pasa lo mismo en la persona que tiene, cuando le dicen, señor, usted tiene mucho colesterol o muchos lípidos en la sangre. La sangre se espesa. Es más, si en ese momento a ustedes le sacan un poco de sangre y se ponen un tubo de ensayo, ustedes van a ver la tremenda diferencia que hay entre una persona que tiene el suero limpio porque no tiene colesterol en exceso y una persona que sí tiene mucho colesterol. Ustedes van a ver que ese tubo prácticamente es lechoso porque está totalmente denso por las partículas de grasa que hay. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al igual que el ejemplo que estoy diciendo, ¿qué va a pasar si yo por una manguera le pongo Quaker? Se va a atorar, se va a atracar, la velocidad de flujo se enlentece, ¿no? Es como en estos momentos que me vengo aquí a la radio, ¿o no? Cuando quiero venir por la Javier Prado, voy pues a 5 por hora porque hay un tráfico tremendo, ¿no? Entonces, cuando lo normal sería pues que
debería ir por lo menos a 30 kilómetros por hora en la Javier Prado, pero no, a esta hora todos vamos prácticamente caminando muy despacio porque el tráfico se hace lento. ¿Cómo? La sangre tiene una misión de oxigenar y de llevar alimentos al cerebro y a todos los órganos de la economía del organismo. El hecho de enlentecer ese fluido hace que no llegue a tiempo el oxígeno que se quiere, ni tampoco la glucosa y otras sustancias que son importantes para el metabolismo. Entonces, esa es otra de las causas por qué usted, señor, por qué usted, señora, pueda tener mareos o vértigos, que no son la misma cosa, y ya lo vamos a explicar, pero estas son las causas. Entonces, rebobinando y haciendo un resumen de qué cosa me puede generar mareos, ¿ok? Lo primero, no en orden, pero recordando, es que yo tenga, por ejemplo, una arritmia cardíaca. El corazón, en lugar de estar bombeando, ¿no?, en forma regular, rítmica, el corazón, en lugar de latir así, pum, 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 comienza a latir así, pum, 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 pum. Entonces, a veces hay sangre, a veces no hay sangre en el cerebro. Entonces, estas personas que tienen una contracción totalmente desordenada, aberrante, ¿no?, estas personas pueden justificar esos mareos. Las personas que no toman un buen desayuno o que de repente a veces exageran con los medicamentos, los hipoglicemiantes, entonces los pacientes que son diabéticos y entonces se olvidan o toman una medicación más de la cuenta, entonces la glicemia se le viene al suelo. Con una glicemia de 50, de 40, obviamente uno puede entrar hasta en un coma hipoglicémico. Entonces, otra causa es las personas que no desayunan, las personas que toman antidiabéticos en forma exagerada, también las arterias que están llenas de sarro, y generalmente cuando están ubicadas en la parte de la nuca, la arteria basilar, o también las cervicales, también no pasa la sangre al cerebro. Otra causa es cuando usted tiene demasiados lípidos o colesterol en la sangre o triglicéridos, la sangre se hace lechosa, lenta, y no hay una buena oxigenación. Vamos a seguir hablando de qué cosas le puede provocar a usted algún tipo de vaído, desequilibrio, falta de sostenibilidad, mareos, vértigo. Vamos a seguir hablando de esto después de este pequeño corte aquí en Médico de Guardia. Ya volvemos con Médico de Guardia. 91.1 FM. Continuamos con Médico de Guardia. Bien, queridos amigos, este es su programa Médico de Guardia, aquí en Radio San Borja. Estamos haciendo un recuento de qué cosas puede ocasionarle a una persona mareos, ¿no? Una sensación de inestabilidad. Ok, continuamos a las causas que ya hemos dicho. Las causas cardíacas generalmente son las arritmias cardíacas, o también las embolias de origen cardíaco, que son aquellos coágulos que se desprenden, ¿no?, porque están ahí. La sangre a veces está muy estaciada, o sea, está como que en un remanso, no fluye con la velocidad que se requiere. Entonces, sangre que no circula, sangre que se coagula. Por eso también hay que tener mucho cuidado con las varices, porque si una persona tiene en las varices como si fuese una serpiente, ¿no?, en lugar de ser derechitas, que vayan de la punta del pie hasta el muslo, hacia arriba, más bien esa varice comienza a dar a la derecha, a la izquierda, derecha, izquierda, parece pues un resorte de tantas vueltas que da. Entonces, en esas venas, ¿no?, que la sangre pasa muy lenta, si hay tanto recoveco, porque la vena deja de ser derechita y comienza a tener muchas curvas, como si fuese el Amazonas, como si fuese el Ucayali. Muchas veces en esas varices se almacenan coágulos que después se desprenden, y al desprenderse esos coágulos llegan al corazón, y del corazón van al pulmón, y al no pasar por el pulmón no van a producir lo que se llama una embolia pulmonar.
Entonces, toda sangre que no circula a la velocidad que el cuerpo requiere, esa sangre tiende a coagularse, ¿ok? Entonces, pero hablando de los mareos, hay mareos que tienen un origen en el corazón. El corazón, ya sea por algunas embolias, ¿no? Fugaces, o también puede ser por una arritmia cardíaca fugaz. Ok, ¿qué más? Muchos pacientes tienen lo que se llama una hipotensión ortostática, ¿ok? ¿Qué es eso? Muchas veces, y eso le ocurre a muchísima gente de cierta edad, ¿no? Pasado los 60, 70, o también a veces pacientes de 40. El paciente está echadito en su cama, ¿no? O está en su sofá, haciendo alguna actividad, viendo televisión, leyendo un libro, cuando en eso de repente, ¡ding dong!, suena el timbre. Entonces la persona se para automáticamente para abrir la puerta, y ese cambio brusco de estar echado o estar sentado a estar parado, inmediatamente hace que haya una diferencia marcada en la presión hidrostática que tiene la sangre, y entonces toda la sangre se va para abajo de golpe, ¿no? Porque si uno se para bruscamente, entonces la sangre que está en el tórax, que está en el cerebro, por gravedad tiende a irse hacia los pies, por una cuestión muy simple y mecánica de gravedad, se va hacia abajo. Y entonces el paciente siente que se cae, se le mueve, se ve que se mueve el closet, se mueve la cómoda, y lo que está pasando es que hay pacientes que tienen una hipotensión ortostática por el simple hecho de haberse parado rápidamente, y por una cuestión de gravedad la sangre pues se va hacia abajo. Es con lo que nosotros sentimos. Ustedes recordarán, a veces subimos a un ascensor, ¿no es cierto? Y el ascensor comienza a subir o a bajar, y nosotros sentimos una sensación extraña, ¿no es cierto? Porque obviamente el ascensor nos está subiendo, nos está bajando, pero acuérdense que la sangre que está dentro de nosotros también sube y baja, ¿no? Y muchas veces la sangre pues baja de golpe con el ascensor, y el cerebro se queda sin sangre, y uno tiene una sensación extraña, una sensación incómoda. Eso es lo que ocurre en una hipotensión ortostática. Entonces a esos pacientes se les recomienda que si están echados, primero se sientan, ¿ok? Y después de estar sentaditos, recién se paran. Si la persona está en un sofá, ¿no? Está en el sofá todo desparramadito, todo cómodo, entonces antes de pararse, primero se pone sentado pero erguido, ¿no? La columna bien derechita, y después de unos 2-3 segundos se para y ya camina. Así va usted a evitar ese mareo, ¿no? Producto de que hay un descenso brusco de la presión sanguínea en el cerebro. ¿Qué otras cosas? El oído, por ejemplo. El oído todos sabemos que nos sirve para escuchar, para oír. Eso por experiencia lo sabemos todos. Pero de repente no todos recordamos que el oído tiene otra función importante, que es justamente de la orientación, del equilibrio. Dentro del oído, al margen de lo que es la membrana timpánica, y dentro ahí están los huesecitos del yunque, el estribo y el martillo, ¿no? Que todos recordamos, hay una porción que se llama el peñasco, una porción pétrea, es como si fuese una caverna. Y dentro de esa caverna hay un líquido viscoso, ¿no? Que cuando nosotros movemos la cabeza y cerramos los ojos, por más que yo cierro los ojos, ¿no? y yo muevo la cabeza, yo sé para dónde va a estar mi cuerpo. ¿Por qué? Porque dentro del oído, ¿no? En la parte vestibular que se conoce, hay una serie de cuernitos semicirculares, donde allí fluye un líquido que le va a avisar al cerebro cuando tú estás de cabeza, estás patas para arriba, estás a la derecha, estás a la izquierda. Tú sabes, ¿no? Tú sabes por qué ese líquido, esa endolinfa que hay dentro de esos anillos semicirculares y de la parte vestibular del oído, tiene esa función, ¿no? ¿Y por qué? Yo no sé si ustedes algún día han jugado hay ese juguete en la cual uno tiene que poner unas villas pequeñitas en unos agujeritos, en unos huecos. Entonces uno va ladeando el jueguito. Entonces el juego está en que uno tenga que meter las villas, ¿no? En los huequitos del juguetito, ¿ok? Bueno,
Esto lo menciono porque dentro del oído, del aparato vestibular, también hay una especie de vías chiquitas, ¿ok? Que tienen que estar en ese huequito, ¿no? Y cuando eso se sale, entonces viene lo que se llama el síndrome de Meniere, que es una sensación muy molesta y muy desesperante porque tú sientes que todo te da vueltas. Parece la canción de Pedro Suárez Vértiz, cuando la cama me da vueltas. O sea, tú no das vueltas alrededor de la cama, sino la cama da vueltas alrededor tuyo. Esa es la diferencia entre el mareo y el vértigo, ¿no? Que una cosa es cuando tú das vueltas sobre las cosas y otra cosa es que las cosas dan vueltas sobre ti. Entonces, en el sistema de vértigo, por la enfermedad de Meniere, es una sensación muy desagradable. La persona está caminando y de pronto se quiere agarrar, se trata de agarrar desesperado en las paredes porque siente que todo le da vueltas. Es una sensación bien desesperante. Incluso el paciente comienza a tener náuseas y hasta vómitos, ¿no? Por esa desorientación. Entonces, como verán ustedes, estamos enumerando solamente algunas de las causas que nos pueden decir cuando tenemos nosotros mareos, ¿no? Vértigos, una sensación que el piso se nos hunde, ¿ok? Eso es importante conocer, para que usted sepa que si usted tiene ese síntoma, de repente es una consulta al cardiólogo, de repente es una consulta al otorrinolaringólogo para que vea el oído, de repente es una consulta al hematólogo, ¿no? Porque hay personas que tienen que hacer demasiados coágulos, ¿no? Y por eso deben estar con medicación para evitar la coagulación. Por eso los pacientes que muchas veces están hospitalizados por mucho tiempo y están echados sin moverse, por eso es que los médicos le dan anticoagulantes, o le dan heparina, o también le dan la aspirina, porque la aspirina tiene esa propiedad de evitar que se formen coágulos dentro de los vasos sanguíneos. Y entonces, hoy en día, en esta charla que tenemos, que ustedes me permiten tener con ustedes, podemos saber que hay muchas razones de por qué podamos sufrir un mareo, un vértigo, una sensación de inestabilidad, ¿no? Es importante de que al cerebro llegue una cantidad de sangre, una buena cantidad, y a veces la cañería está obstruida, ¿no? Entonces el médico le dice, a ver, sáquese una radiografía ¿cuándo usted se marea? Doctor, yo estoy jugando tenis, o estoy viendo un partido de tenis, o soy un policía de tránsito, entonces mi cabeza tiene que estar como un ventilador, derecha, izquierda, y en eso, doctor, veo que todo me da vueltas. Obviamente, el hecho de que esos vasos sanguíneos son movilizados, ¿no? Hace que las diferentes contracciones musculares, ¿no? Hacen que esa arteria, que tiene poca luz por donde pase la sangre, como que se aplasta por el mismo movimiento. Entonces puede ser que uno gira bruscamente la cabeza a la derecha o gira bruscamente a la izquierda, uno siente mareos. Eso, por ejemplo, allí deberíamos pensar que lo más probable es que tengamos problemas en esas arterias, ¿no? Que van del corazón hacia el cerebro. Si es que muchas veces los mareos nos vienen en las mañanas, hay muchas personas que se levantan de la cama, suena el despertador, ring, parece que fuese ataque aéreo, comienzan, se ponen ahí mismo su ropa interior, su pantalón, su camisa y salen corriendo al trabajo porque se le pasa el metropolitano, se le pasa el taxi, la movilidad del trabajo, y no toman desayuno. Entonces obviamente si no toman desayuno, ¿no? Hay una hipoglicemia marcada y la persona puede tranquilamente tener estos síntomas. O las personas que son diabéticas a veces se olvidan y toman el doble de medicamentos hipoglicemiantes, ¿no? Obviamente también va a bajar la glicemia de golpe. Entonces todas estas cosas que no se pueden explicar en el consultorio, ¿no? Aprovecho aquí, en esta tranquilidad que nos permite la radio, de que ustedes recuerden qué cosas pueden provocarle a usted una sensación de mareo. Obviamente también a esto se suman pues los problemas oculares, ¿ok? El ojo prácticamente, al no tener una visión buena por una serie de alteraciones, también
le pueden a usted provocar esta sensación de falta de equilibrio. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí en Médico de Guardia. Ya volvemos con Médico de Guardia. Esto sucedió Bien, queridos amigos, aprovecho, antes de proseguir con la charla médica con ustedes, de darles algunos datos importantes. Este día sábado, este sábado que viene, de 8 de la mañana a 12 del día, en la Clínica La Luz, hay una campaña para las operaciones de pterigium, ¿no? El pterigium o eso que ustedes llaman carnosidad en el ojo. La carnosidad no viene a ser otra cosa que una respuesta inflamatoria de la conjuntiva del ojo, cuando al pobre ojo le cae pues radios ultravioletas, le cae basurita, le cae mucho viento, le cae a veces arena, y todas las irritaciones que puede tener el ojo, porque el ojo está pues en contacto con el ambiente, ¿ok? Y en aquellos pacientes, en aquellas personas que están en un contacto directo con todas estas noxas que hay en el medio ambiente, sufren por lo general, ¿no? Incluso la parte donde más se forma este pterigium o carnosidad del ojo es en la parte que está pegado a la nariz. ¿Por qué? Porque la misma nariz hacen como una especie de rebote, ¿no? O sea, rebota eso, viene el rayo ultravioleta, choca en la parte externa de la nariz, ¿no? En el ángulo nasolagrimal, y de ahí rebota, y por eso es que siempre en la parte del ojo, cada ojo, la parte interna es la que más tiene carnosidad. Esta carnosidad a veces crece demasiado, y al margen de el malestar que provoca en las personas, lagrimeo, a veces te pica, te arde, a veces crece tanto que no te deja ver, ¿no? Entonces, en ese caso sí hay que operar. Hoy en día ya se puede operar pacientes jóvenes de 20 años, 22 años, ya se puede ahora. Eso gracias a las nuevas técnicas y a los nuevos insumos que hoy día se usan en la operación. Esta operación normalmente, ¿cómo se hace? ¿Qué hacen los médicos? La parte que está llena de vasos, que hace que tu ojo esté todo feo, como si fuese un ojo de Drácula, esa parte se corta. Se corta con el bisturí. Obviamente el oftalmólogo tiene que tener un pulso muy, muy bueno, con buenos equipos, y sacan eso, lo sacan. Y entonces ese huequito que queda, lo parchan con un pedazo de ojo sano, te levantan el párpado, y esa parte que está bajo el párpado superior, ¿no? Obviamente como ahí no le da el polvo, ni la luz ultravioleta, ni nada, ese pedazo de párpado está nuevecito. De ahí cortan uno igualito, y lo ponen abajo, lo pegan, lo cosen, y al poco tiempo ya eso queda como si fuese un ojito nuevo. La parte superior, eso se vuelve a reconstituir solo, porque así es la naturaleza humana, ¿ok? Entonces, entenderán que entonces la operación no es una cosa tan sencilla, sino hay que tener buenos equipos, experiencia, una buena mano para hacer esos cortes, estar en sitios totalmente aislados de infecciones. Entonces, normalmente, esta operación de pterigium normalmente tiene un precio en el mercado comercial, ¿no? De las clínicas, generalmente cuesta 800 soles por cada ojo. Pero obviamente no todas las personas tienen pues 800 soles, porque hay muchos peruanos que el sueldo que tienen es 850 soles al mes. Entonces, ¿cómo ahorrar para poderse superar esta enfermedad si con el sueldo tan bajo que tienen, ¿no? Y sobre todo muchas veces es en personas ya de la tercera edad, encima que ya no trabajan, ¿no? Cada día ven menos y se exponen a que se puedan rodar por las escaleras, o problemas de hacerse un daño porque no ven bien. Entonces, el hecho de por qué anuncio con tanta insistencia estas campañas es porque aquí hay la oportunidad para que mucha gente, muchos peruanos, puedan operarse solamente pagando 200 soles. Y esa es la función del programa médico de guardia, ¿no? Tratar de informar a los pacientes de que puedan operarse en lugares de calidad, con gran experiencia,
a un costo mucho más que razonable. Las personas que están interesadas, solamente es este sábado. Usted va entre las 8 y las 12 del día, ¿no? Usted menciona, vengo al programa de Operación de Terigion, campaña, pueden tomar mi nombre, vengo de parte del doctor Armando Macé, yo voy a estar ahí también para cualquier cosa, y ahí se anotan, el oftalmólogo le abre su ficha médica y le van a decir qué día lo van a operar, y usted ya sale definitivamente del problema. También, dentro de otras oportunidades que se presentan, muchas personas tienen diarrea y no se explican por qué. Y siempre están con esa diarrea y toman antibióticos, hacen dietas o se hacen una serie de exámenes, pero siempre vuelven a lo mismo. Entonces, esta enfermedad muchas veces no es considerada en el diagnóstico médico porque no es muy común, ¿no? Estamos hablando de la enfermedad celíaca. Esta es una enfermedad que ocurre en algunas personas luego que ingieren una sustancia que se llama glutamina, que esta glutamina generalmente está dentro del trigo, por ejemplo, del trigo o de la cebada, o de muchos granos que hay en la naturaleza. Entonces el cuerpo como que no está acostumbrado, no está preparado para poder digerir. Y si nosotros vemos en el microscopio, esas personas que tienen finalmente enfermedad celíaca, ¿no? Vemos que el intestino, en lugar de tener muchas vellosidades, se aplana totalmente. Al aplanarse, ¿no? Es como, para que ustedes entiendan, el intestino, si ustedes los pueden ver con el microscopio, parece que tuviesen muchos dedos metidos hacia adentro, eran como guantes así, ¿no? Así como ustedes, por ejemplo, vemos en las películas, las cavernas no tienen esas cosas que cuelgan del techo que se llaman las estalactitas, ¿no? Bueno, igualito que esos túneles con estalactitas, igualito es el intestino. Solamente que en lugar de estalactitas hay estas prolongaciones, ¿no? Un montón, que sirven pues para aumentar la superficie de absorción. Por eso cuando usted se va a comer su pancita y pide su rachi, usted ve que en el rachi tiene pues ese mondongo, tiene como una serie de ramificaciones, que justamente esas ramificaciones son para incrementar la capacidad de absorción. Entonces usted se come su arroz con puré, con su asado, se come su chifa, se toma su tacu-tacu. Entonces a la hora que ese alimento ingresa a los intestinos, ¿no? Hay un mayor lugar donde se pueda absorber esos alimentos, ¿no? Porque obviamente, digamos que esos deditos, ¿no? Cada dedo, digamos que el meñique absorbe una parte, el anular otra parte, el dedo central otra parte. Es mucho más eficaz que si el intestino fuese como un tubo de agua, ¿no? Como un tubo de esos de PVC que hay para el desagüe o para la cañería de agua. Si fuese todo plano, entonces la capacidad de absorción sería mínima, ¿no? Entonces por eso esas prolongaciones, esos tipos, especie de deditos que caen por dentro, ¿no? Y que usted lo puede verificar cada vez que se come un plato de rachi, o no, ahí donde venden anticuchos, ¿no? Entonces esas proliferaciones, esas microvellosidades, es el nombre correcto, desaparecen en la enfermedad celíaca. ¿Y por qué? Porque cuando algunos pacientes, que son raros, pero los hay, tienen pues una reacción alérgica marcada cuando ingieren granos como el trigo, ¿no? Que tienen la glutamina, la cebada también, puedan generar este malestar. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Se van a dar cuenta que cuando muchas veces comen pan blanco, ¿no? O cuando cualquier cosa que tenga trigo, ¿no? O cebada, recaen. Dejan de comer trigo, cebada, entonces mejoran, ¿no? Entonces ahí el único tratamiento es llegar al diagnóstico y hacer una dieta que no tenga ninguno de esos componentes. Es algo parecido, ¿no? En aquellas personas que, por ejemplo, cuando toman leche,
se toman un vaso de leche y igualito van corriendo al baño. ¿Por qué? Porque la leche, para ser absorbida, la leche tiene una serie de proteínas grandes, que son la caseína. Entonces, esas moléculas grandes que tiene la leche, ¿no? Y también que tiene la lactosa, ¿no? Entonces, para poder ser digerida, esa leche puede ser partida en muchos pedacitos que permita su absorción, por más que sea un líquido, necesita pues de una enzima que se llama la lactosa, que es la molécula, tiene que ser partida en muchos pedacitos para que tú la puedas absorber. Hay muchos pacientes que no tienen esa capacidad. Hay una enzima que se llama la lactasa, que justamente la lactasa agarra a la lactosa y la parte en 50.000 pedazos. Es como que tú tengas un panetón. Imposible que te comas el panetón de golpe, ¿no? Ni que fueras un avestruz. El avestruz de repente se puede comer un panetón de golpe, pero tú te lo tienes que comer por tajaditas, ¿no? Porque tú agarras tu cuchillo o a la criolla con tus deditos, te vas comiendo tu panetón de a poquitos te comes todo el panetón, ¿ok? Pero si tú tuvieses el cuchillo para partir el panetón o no tuvieses tus deditos para pellizcar y comértelo por poquitos, sería imposible que te comas todo el panetón porque te vas a atorar y te vas a ahogar, ¿no es cierto? Pasa lo mismo en aquellos pacientes que no pueden digerir la lactosa, que es un componente principal de la leche, ¿no? ¿Por qué? Por falta de una enzima, que es la enzima la que parte en muchos pedacitos. Entonces, aquellos pacientes que toman leche y van corriendo al baño, ya saben que su problema es una intolerancia a la lactosa, y ahí hay dos cosas: hay que comprar más su leche sin lactosa para que no tengan ese problema. Otros casos también muy importantes son aquellos pacientes que le han sacado la vesícula biliar. Al no haber vesícula biliar, tampoco hay una buena cantidad de bilis. Y si no hay una buena cantidad de bilis o una buena calidad de bilis, entonces cada vez que esos pacientes comen algo de grasa, ¿no?, también van a terminar en el baño, ¿no? Y además con cólicos. Ya no solamente con el estómago flojo, sino con cólicos. ¿Por qué? Porque cuando usted se come un pedazo de chicharrón, pellejo de pollo, se come sus mariscos que tienen una gran cantidad de grasa, se come mantequilla, se come su chorizo, ¿no?, que tiene gran cantidad de grasa, entonces esa grasa no va a poder ser digerida y se queda prácticamente entera dentro de su intestino. Entonces esa grasa, que es rancia, produce demasiados gases, y entonces el gas se distiende y entonces va a estirar al pobre intestino, y ahí vienen los cólicos y también muchos gases. Entonces, esos pacientes que tienen problemas con una buena calidad de bilis o no tienen una buena cantidad o calidad de bilis, ¿no?, tendrían que tomar sus pastillas que artificialmente no puedan proporcionarle lo que su organismo no es capaz de producir. Y otro, obviamente, es evitar pues el consumo de alimentos que son ricos en lípidos, en grasas, porque no tienes bilis, ¿no? Ya sabes que la bilis existe solamente en gran parte, para poder metabolizar todos los alimentos grasos que tú tienes. Entonces, hemos recordado algunas enfermedades, ¿no?, que tienen que ver con una mala calidad de la bilis. Hemos recordado algunos pacientes que tienen intolerancia a la lactosa. Hemos recordado una enfermedad que parece rara, pero hoy día puede aparecer en cualquier ser humano, que es la enfermedad celíaca, y que aparece cuando comemos algunos granos, como el trigo, por ejemplo, como la cebada, ¿no? De eso quisiera compartir con ustedes estos pequeños conocimientos. El día viernes va a haber una campaña para descartar aquellos pacientes que puedan tener enfermedad celíaca. El día viernes de 8 a 12 del día, con la doctora Paredes, quinto piso. Así que muchas veces me han dicho: doctor, ¿cuándo habla usted sobre enfermedad celíaca? Que no se escribe mucho, no hay mucho, ¿ok? Bueno, ahí tienen una oportunidad. La doctora Paredes es una especialista muy estudiosa,
que sabe mucho de todo lo que es nutrición, y allí pueden tener ustedes una buena oportunidad. Bueno, antes que el programa el tiempo nos pueda vencer, voy a abrir los teléfonos 641-2007, 641-2007, y si usted quiere hacer alguna consulta sobre el tema o algo que le preocupe, y si está en mí poderlos ayudar, encantado, que para eso está el programa Médico de Guardia. 641-2007 son los teléfonos de Radio San Borja, ¿ok? Yo aquí lo espero, como siempre, con la mayor predisposición de escucharlo, y si se puede dar una mano, pero con el mayor de los gustos, porque siempre he dicho que si un peruano no ayuda a otro peruano, entonces, ¿dónde estamos? ¿Cómo nos ayudamos? ¿Ok? Bueno, también hoy día tuve pacientes que tenían mucho tos, porque actualmente hay como una pequeña epidemia chiquitita de pacientes que está con tos. Me dice, doctor, me da toso, pero toso solamente en las noches. En el día estoy bien, pero en la noche me da una tos, doctor, que no puedo dormir. ¿Qué hago, doctor? Okay, ahora voy a darles una receta sobre eso. Vamos con una llamada. Médico de Guardia, buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, médico de Guardia? Médico de Guardia, buenas noches. Le saludo a Roberto Andrade. Lo que pasa es que yo paro escuchando tu programa y decía que no se puede dar una idea para poder hacer un chequeo de nuestros problemas, bolitas de grasa que me han salido en los testículos. Pero recién me está empezando a picar. Me fui a ver hace como 3 años al Hospital de la Solidaridad. ¿Ya? Y estar cobrando un valor de 100 soles por sacarme esas bolitas. Recién me están empezando a picar. Son 5 bolitas debajo de los testículos, pero puras. Pero el doctor me dice que me picaba desde hace tiempo. Me dice que no, recién me está empezando a picar. ¿Qué me pueden ayudar a hacer un chequeo, curarme esas bolas que tengo debajo? ¿Debajo de dónde? En los testículos. Ya, ok. Roberto, mira, te he escuchado muy entrecortado, muy mal, entonces con aras de poderte ayudar, el próximo miércoles, en el consultorio 507 preguntas por mí, ¿no? Desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, ahí estoy atendiendo a todas las personas, siempre de una forma totalmente de cortesía. Así que anda para verte el miércoles, yo veo, a ver, de qué se trata. Pueden ser verruguitas, puede ser condilomas acuminados, puede ser varias cosas. Yo ahí te veo con las lupas, con todo, y te doy una buena recomendación para que salgas de ese problema. ¿Ok, Roberto? Doctor, ¿a dónde puedo? El día miércoles que viene, en la Clínica La Luz, ¿no? 5º piso, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, allí te espero. Yo te voy a ver personalmente. Doctor, ¿dónde queda La Luz? Queda en la cuadra 11 de la avenida Arequipa, ¿no? Al costadito de Panamericana Televisión. Ahí es una clínica de 9 pisos, blanca, inmensa, ahí me buscas. En el 5º piso, doctor. 5º piso, el próximo miércoles, ¿ok? Ok, doctor. ¿Su nombre, doctor? Armando Macé. Armando Macé. Ok. Ok. Que Dios lo bendiga. Chao, Roberto, chao. Bueno, así como Roberto, si usted quiere alguna orientación, algún chequeo, con mucho gusto. Estaba hablando sobre esos accesos de tos que están dando hoy día por las noches, ¿ok? Para la tos, ¿no? Hay 2 medicamentos clásicos. Uno es la codeína, pero el problema de la codeína que también te puede producir un gran estreñimiento, y en las mujeres es un padecimiento tremendo. Entonces, la otra opción es usar el dextrometorfano, ¿no? Usted lo toma, digamos que una cucharada sopera grande a las 6 de la tarde, para ir preparando el organismo, y a las 10 de la noche se toma una segunda cucharada. Entonces, este dextrometorfano es un antitusígeno, ¿no? Que actúa directamente en el centro de la tos, que queda entre el cerebro y la médula espinal, en el bulbo raquídeo. Ahí actúa y produce una sedación que le va a permitir a usted dormir, ¿no? Porque muchas veces este reflejo tusígeno es tan insistente que no deja dormir a nadie, y no duerme usted y tampoco duerme toda la familia. Así que
tomar mucho líquido, mucha agua, ¿no? Y esto puede ayudar muchísimo. El tiempo nos ha ganado. Nos vemos el día de mañana en Médico de Guardia. Chau. Clínica La Luz. La Luz. La Luz. La Luz. La Luz. La Luz.